Buenas noches. Buenas noches. Qué bien, qué bien. No se pierdan, señores, nuestro encuentro informal de esta noche con el licenciado Guarocuya Félix. Pero vamos a conocer al ser humano, el hombre de sueños, su origen, el tema por los estudios y todo lo que ha sido pues esa historia, pero contada, relatada por él mismo desde una óptica muy personal. Así es, así es. Bueno, y nuestro emprendimiento de la semana es muy peculiar. Así es. Muy peculiar. Vamos a presentar pues esta propuesta de Arturo López Valerio. Él tiene un texto, un libro que se llama, que es una guía para ciudadanos de a pie, Emprende. que sobre todo es para guiar a las personas en sus emprendimientos. Y cuando una obra es el resultado de la experiencia, pues tiene mucha riqueza en sí misma, doble riqueza se podría decir. Bueno, pues vamos de inmediato a conocer qué es lo que enfoca en este libro, Emprende, una guía para ciudadanos de a pie, Arturo López Valerio. Pues salud. Salud. Emprende surge con una idea simple: democratizar el emprendimiento en República Dominicana. Porque muchas veces los jóvenes, como yo, inician el camino del emprendimiento, pero hay muchas dudas y respuestas a preguntas simples que no las tenemos a mano. Entonces buscamos en este material responder, y a través de la colección Startups Academy Colombo Dominicana, responder varias preguntas a través de diferentes ediciones. El libro sale en mayo de este año y está disponible en las plataformas digitales como Kindle de Amazon y en Amazon.com como edición física. Ahora estamos empezando en el mes de agosto la distribución física en la República Dominicana. Prácticamente simplificar las ideas a la hora de emprender. Hay mucho ruido, hay muchos conceptos, hay muchas fórmulas milagrosas. Lo que nosotros ofrecemos es prácticamente una guía de inicio y sobre todo recomendaciones y literaturas para leer. El emprendedor debe educarse y construir una zapata de conocimientos a través de su recorrido, porque uno nunca termina de emprender y de aprender. Definitivamente, aproximadamente más de medio millón de personas han podido conocer sobre el libro a través de las redes sociales y ya nos han reportado lectoría desde Barcelona, desde Medellín, desde Argentina, lo cual ha sido maravilloso. Prácticamente desde mis inicios he recibido ayuda de muchos colegas, amigos, a través de los años, los cuales nunca he podido devolver el favor, sino que siempre he tenido que hacer un paid forward o un pago hacia adelante. Entonces prácticamente lo que busco es ayudar a empoderar, porque a través de la transversalización tecnológica nosotros podemos acelerar los negocios de República Dominicana para que logren un alcance global. Pero esto se necesita que todos estemos en la misma página, y es por eso que a través de mis proyectos ayudo a lograr esa aceleración. Bueno, nosotros tenemos un plan para llevar nuestro proyecto Startups Academy Colombo Dominicana hacia la región de Centroamérica y el Caribe. En 5 años nos vemos prácticamente en 6 países, y que el material que nace con Emprende, una guía para ciudadanos de a pie, sea la literatura base de este proyecto a lo largo del tiempo. Startups Academy nace en Colombia, en Medellín, hace aproximadamente unos 5 o 6 años atrás, como parte de las alianzas público-privadas entre el gobierno de la ciudad de Medellín, la alcaldía, y diferentes emprendedores, donde nace un proyecto que se llama Ruta N. Startups Academy nace como esta academia para formar emprendedores. Hace 3 años atrás, con los fundadores de la academia, Darío Palacio y Camilo Úsuga, vemos el proyecto y decidimos traerlo a República Dominicana. Después de 3 años,
hemos trabajado apoyando a través de la metodología de la academia a diferentes organizaciones del sector privado, del sector público y la sociedad civil. Y ahora entonces avanzamos con el modelo de mentoría ahora para finales de 2019. Primero, que no existe una fórmula de éxito, que todos tenemos que construir nuestro modelo de desarrollo. Primero, utilizando el método simple de observación para identificar las oportunidades primero, y una vez tengamos identificado una brecha de oportunidad, entonces capacitarnos lo más posible para estar preparados para esas oportunidades. Muchos emprendedores fracasan no por las condiciones externas del ecosistema, sino por algo muy simple, de que no están preparados cuando se les solicita algo. Por ejemplo, si tienen que viajar, no tienen visa o no tienen pasaporte. Si necesitan manejar un vehículo, no tienen licencia. Entonces entendemos que hay cosas simples que se nos olvida a la hora de idear y que tenemos que tener nuestro checklist para estar preparados ante las oportunidades. Bueno, como mencioné anteriormente, pueden entrar a amazon.com y buscar #emprende y van a encontrar la edición Kindle y la edición física. También estamos preparando para que en diferentes puntos de la ciudad de Santo Domingo del país, a partir de agosto, puedan tener una copia física disponible para todos. Utilizamos un usuario único, @alopezvalerio, Twitter, Facebook, Instagram. En LinkedIn y en Google pueden localizarme por mi nombre, Arturo López Valerio. Recuerde, cuando esté en Google, busque la etiqueta o la pestaña de noticias y encontrará bastante información sobre lo que hacemos en el diario vivir. ¿Qué le parece si brindamos por las mejores recomendaciones, tanto en Netflix como en cine, en voz de la voz autorizada, Alex Cuellar? Así es, con Hollywood Detrás de cámara. Salud. Hola, qué bueno que me acompañan, bienvenidos. Antes de aprovechar el sábado por la noche, la parada es Encuentro Informal aquí por Telefuturo Canal 23 y esta semana en Hollywood Detrás de Cámaras, como todas. Buenas recomendaciones y comenzamos por una de las dos películas más esperadas de todo el verano. La primera fue Spider-Man Lejos de Casa y esta vez el remake de una fantasía que marcó la niñez de muchos y que sigue por generaciones. Es El Rey León, esta vez en live action, donde nos vamos a encontrar toda la historia con tintes diferentes. Sin más, aquí va la primera recomendación. Acompáñame a verla. La vida no es justa, ¿verdad, amiguito? Mientras unos nacen para darse festines, otros pasan su vida en la oscuridad. Mendigando. La historia sigue la vida del pequeño Simba, un cachorro de león que vive felizmente en la sabana con el resto de su familia. Su padre Mufasa es el líder de la manada, algo que no termina de aceptar su hermano Scar, quien trata por todos los medios de deshacerse de él. Será entonces cuando Simba tendrá que huir y abandonar su hogar para adentrarse en nuevos y aterradores parajes. Durante su nueva aventura en solitario, se cruza en su camino con Timón y Pumba, un suricato y un jabalí respectivamente, que harán que la vida del pequeño león vuelva a tener sentido. Sin embargo, el presente vendrá a recordar a Simba quién es verdaderamente y de dónde viene. Este es el remake de la película de animación original, El Rey León de 1994, dirigido por Jon Favreau, quien también dirigió El Libro de la Selva y Iron Man. El Rey León Live Action, de estreno en los cines.
en el ciclo de la vida. Es impresionante cómo las voces de los actores dan animación a estos personajes cuando con una o dos imágenes solamente lo hacen, realmente no ven toda la película. Y Donald Glover es uno de ellos, Beyoncé también. Nos vamos a quedar en el cine para hacer doble tanda y esta vez, ojo con una película que quizá vas y la ves en cartelera y dices, ¿y eso qué es? ¿De qué se tratará? Pues es de 20th Century Fox, nada más y nada menos. Ya sabes que no se andan con cosas pequeñas. Además es la revelación del año, tiene críticas bastante buenas y es Stubber. Vamos a ver de qué trata este film. Please be a 5-star ride. Hey! Uber? Yeah, be cool, be nice. I'm Stu. How do you do? Compton. I'm LAPD. Let's go. Well, do you have a more specific address? Compton! Stop yelling, neighborhoods. That's not how Uber works. Hi, ladies. What the hell's going on? You selected the Uber pool option. Uber what? Ladies, official police business. Is that even real? Get out of the car! Official police business? Just going to see a friend. Take this. Oh, I am not touching that. It's a baby gun. Stu es un conductor de Uber apacible, educado y comprometido con su trabajo, que verá cómo su rutina diaria dará un giro completo cuando un detective necesite sus servicios para cumplir con su deber. Esto sucede cuando Vic acude a su servicio en plena persecución de uno de los peores terroristas del mundo. Stu se encuentra en una situación en la que su trabajo se complica. Por un lado, tiene que esforzarse y ayudar a su cliente a llegar a su destino, y capturar al criminal para mantener sus buenas notas en la aplicación. Por el otro, tiene que mantenerse con vida, para lo que confiará en su ingenio y su habilidad para afrontar las desavenencias del destino. Stubber, en los cines del país. I got this. Hello, operator? We need help. Someone's trying to murder us. Hello, operator? We need help. Someone's trying to murder us. Muy buena comedia de acción, vas a encontrar muy buenas tomas y sobre todo también algo cómico. Bueno, ahí te lo dejo, no quiero dar más spoilers ni mucho más datos para no arruinarte la fiesta. Lo cierto es que llegó el momento de irnos a Netflix para ver películas, buenas series y en esta ocasión una basada en hechos reales que de hecho cambió la política en los Estados Unidos. Vamos a ver de qué trata Así nos ven, es la miniserie que te recomiendo aquí. Is my mom here? It's just us. You and us. Who you were in the park with? I don't know names. I just got lost. Where did you see the lady? One lady. The female jogger was severely beaten and raped. Every black male who was in the park last night is a suspect. I need all of them. What's going on with my son? Your son was involved in a rape in Central Park. No, Wait a minute. Wait a second. They saw you rape the lady. I didn't see a lady or hit anyone. I didn't see any lady. Kevin. I didn't see any lady. I want to see my son right now. Right now. Whatever they said I did, I didn't. Esta serie narra el caso de los 5 de Central Park, en el que una corredora fue violada en el conocido Central Park de la ciudad de Nueva York. 5 chicos de raza negra, llamados Central Park 5, son condenados incorrectamente por esta violación. Primero, los medios de comunicación fomentan el odio hacia estos jóvenes. Y después, 2 veces los tribunales condenan erróneamente a los adolescentes. Finalmente, en el 2002, Antron McCray, Kevin Richardson, Joseph Salam, Raymond Santana y Corey Wise les quitan la condena. Después de pasar varios años en la cárcel, los 5 jóvenes demandan a la ciudad de Nueva York, con la que llegan a un acuerdo. When They See Us, Así nos ven, por Netflix. Okay,
You keep fighting. Muy buena recomendación esta de Netflix, te va a tener así en la pantalla siempre sin pestañear y diciendo ¡ah! ¿Por qué la injusticia de la vida? Por esta semana ha sido todo, que disfrutes del sábado después de Encuentro Informal, tal vez sí puedes prepararte para disfrutar de la noche con todos los amigos y salir. Yo me voy, pero sabes que me sigo preparando y si quieres que todo siga, en las redes sociales, @Alex en Radio en Instagram, en Facebook, Alex Cuellar. Me voy, nos vemos en la próxima semana. Bueno, señores, no se pierdan nuestra conversación de esta noche con Guarocuya Félix, nuestro encuentro informal con Guarocuya Félix, porque ahí hay aspectos de su vida de lo que él ha hablado por primera vez, como siempre ocurre en encuentro informal. Pero antes, permítanos agradecer a la bodega de Manuel González Cuesta, las mejores bodegas del mundo, en una sola, por esta edición limitada, por eso está numerada. Numerada, exactamente. Por eso está numerada, porque es una edición limitada de Ramón Bilbao. Así es que muchas mejores gracias. atenciones, todas las bodegas del mundo en una sola. Y toda su bebida pues con un prestigio internacional. ¿Cómo no? Vamos a presentar de inmediato nuestro encuentro informal de esta noche con el licenciado Guarocuya Félix, que en estos momentos es aspirante a la senaduría del Distrito Nacional por el Partido de Liberación Dominicana. Salud. Salud. Buenas noches, bienvenidos todos a Encuentro Informal. Esta noche hemos convocado a nuestro querido amigo Guarocuya Félix para hablar con él, entre otros temas, de sus aspiraciones a la senaduría del Distrito Nacional, de lo que ha sido toda su trayectoria de esta decisión. Y entonces aquí en Encuentro Informal, para desinhibirnos, ¿no?, como parte de nuestro trabajo, para que la verdad fluya. Un tema meramente laboral. Meramente laboral. Salud. Entonces, Salud. lo hacemos con una copita de vino y como siempre nuestros amigos de la bodega de Manuel González Cuesta dijeron, ay, Guarocuya, que va para allá. Sí. Ah, no, pues tenemos que buscar una edición especial de Ramón Bilbao. Así es. Por ahí nos enviaron este Ramón Bilbao, esta edición especial, la bodega, las mejores bodegas del mundo en una sola. Guarocuya, bueno, de profesión economista, o súper economista, porque muchas gracias. Licenciado en economía y doctor en economía. Explícanos tus estudios. A ver, Julio, yo voy a comenzar un poco antes, porque tengo que decirte que yo repetí el bachillerato. Yo hice el bachillerato 2 veces. Y no porque fuera mal estudiante, sino por circunstancias de la vida. Coincidió el divorcio de mis padres en un momento determinado. Y eso generó mucha inestabilidad familiar y personal. Y yo a los 11 años ya estaba en primero bachillerato. ¿11 años? Sí, salí a los 15 años y luego repetí el segundo y luego tuve que volver a repetir prácticamente todo. O sea, te hice la primera vez el bachillerato y luego volví a hacer el bachillerato. Terminé, sí, a los 18 y medio, casi a los 19. Pero como que era muy temprano. Muy temprano porque iba 2 cursos por delante.
Alguien le dijo a mi papá y a mi mamá cuando yo tenía 3 años que parecía que era inteligente. Yo no me lo creí mucho, nunca. Sí. Y entonces eso se usaba antes. Me hicieron el primero en el verano y entonces me pasaron 2 cursos. Y yo recuerdo que había una gallina grande en el colegio que yo estudiaba en ese momento. Es donde me sentaba, no era como una gallina mamá pollito. Digamos que sí, soy economista de profesión y intento ejercerla siempre muy apegado a un comportamiento ético. He trabajado más en el sector público que en el sector privado. Hice los cursos de doctorado en la Universidad de Barcelona y también tengo un posgrado en Relaciones Internacionales. ¿Pero tú naciste aquí o naciste en Padre Las Casas? Nací aquí, Julio, nací aquí. Yo nací justo después de la intervención militar norteamericana. Yo nací en febrero del 66. Todavía estaban los militares aquí en la intervención. Y lo que pasa es que mi familia de Padre Las Casas de parte y parte. Sí, eso del 65 a la doctora, si ustedes se lo han contado, ¿no? Claro, yo leí en un libro de historia. Era muy joven. Sí. Claro. Pero usted conoce la Biblia. Entonces, los profetas. Continuamos. Pero me hubiera quitado el saco, Julio, porque estaba en un espacio muy formal. Pero muy bien. Haberlo hecho menos formal. O sea, nací aquí y toda mi familia es de Padre Las Casas, de Azua. De hecho, los viejos le dicen túbano. Túbano. Para Las Casas, y los viejos somos tubaneros, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué túbano? Porque es el primer cultivo de ese pequeño valle entre montañas que pertenecía en su momento al municipio de San Juan hasta el año 37. Sí. Fue el tabaco. Okay. Fue el tabaco y es una tierra, una comunidad poblada por personas de San Juan de la Maguana y personas de La Vega. Parece muy lejos cuando tú ves la cordillera, pero realmente hacemos frontera con Constanza, que pertenece a La Vega, y hay un paso de montaña a Constanza. Y de hecho los primeros pobladores de Constanza son de San Juan de la Maguana. Entonces hasta el año 37 perteneció a San Juan de la Maguana, pero hay que recordar que San Juan hasta el año 37 formaba parte de la provincia de Azua, que era prácticamente todo el suroeste. Así. Bueno, Puye, ¿cuántos hermanos tienen? Fíjate que nosotros somos 4, de padre y madre, más otro hijo que es el más pequeño, de mi padre, de otro matrimonio. ¿Dónde se alfabetiza? ¿Dónde inicia ese, y luego lo que fue ya esa parte de su educación, el amor a los Mira, estudios? comenzó en la casa, porque a mí me gustaba leer, y tú no habías nacido tampoco, claro. Benitín y Eneas. Tampoco, lo tengo por referencia. Benitín y Eneas. Me encantaba que mi mamá me leyera Benitín y Eneas, y en la casa comenzaron a enseñarme a leer. Y a los 3 años ya sabía leer y escribir. Entonces, ¿Y tu madre qué se dedicaba? Mi mamá, como pone en la cédula, quehaceres domésticos, porque era muy inestable la vida, Julio, porque mi papá primero estuvo en el complot de los sargentos en el año 61. O sea, ese complot se organiza. Papá fue sargento de AIC de la aviación militar dominicana, era muy joven, tenía 22 años, y cae preso el mismo día que matan a Trujillo, a las 4 de la tarde. De ese día se salva porque habían varios complots, entre ellos el complot de los sargentos, supongo que tú conoces parte de esa historia, y a mi papá a las 4 de la tarde lo llevan preso, y en la noche matan a Trujillo. Trujillo había estado en la mañana de ese día en la aviación militar dominicana. Mi papá cayó preso, estuvo en la cárcel de 9, estuvo torturado, lo salvó Marino Roa de las matas de Farfán, porque mi abuelo, su papá, había nacido en Carrera de Yegua, y por lo tanto ese es el origen de esa rama familiar. O sea, pero todo eso era la provincia de Azua. Entonces todo dio mucha inestabilidad. Mi papá luego lo reintegran como oficial de la policía, luego pasa a ser inspector de migración, luego ya él era del 14 de junio en ese momento, cuando le dan el golpe de Estado a Juan Bosch, lo deportan junto con los jóvenes que acusaban en ese entonces de ser comunistas, hacen un periplo que solo eso nos llevaría el tiempo del programa, y luego regresa poco antes del levantamiento militar del 24 de abril, y entonces se integra rápidamente, formaba parte de la conspiración, y pasó a ser oficial constitucionalista, y su hermano, mi tío Sucre, pasó a ser el jefe de intendencia del Ejército Constitucionalista. Posteriormente
prácticamente son deportados al finalizar la revolución, al año siguiente, meses después de la firma del acta institucional, y como tuvieron una vida muy inestable. Te voy a hacer una anécdota que yo no conocí, la conocí hace poco. El Bacho siempre ha sido como un sobrino, era muy amigo de mi papá. Hasta que el Bacho me dice, salúdame a Estelita, tu mamá, que ahora vive en Padre Las Casas, volvió de nuevo a Padre Las Casas. Y mi mamá fue secretaria del Bacho. Y entonces me dice el Bacho, Estelita fue secretaria mía. Digo, ¿cómo? Sí. Y entonces digo, mami, ¿y cómo tú fuiste secretaria del Bacho? Y dice, bueno, nosotros vivíamos en el Luperón en ese entonces, en la calle 25 Oeste. Y entonces el Bacho tenía una camioneta y montó una distribuidora de gas. Y entonces hicimos un negocio. Dice, el negocio que hicimos fue que yo iba a poner el teléfono en la casa, como él y Cucho eran muy amigos, entonces yo iba a atender el teléfono y él pagaba la mensualidad del teléfono y la guaguita la guardaba en la marquesina porque no tenía que guardarla. Claro. Dice, en cierta forma, exacto, era secretaria del Bacho, le tomaba la nota de los pedidos de gas. Entonces, como tú ves, ha sido una vida bastante... Además, por ejemplo, el día que matan a Mauri Germán Aristi, yo le digo tío a Mauri, nosotros en la casa, mis hermanos, le decimos tío a Mauri. Yo tenía 6 años y a nosotros nos dejaron solos. Entonces, llegaron los militares, policías militares de la época y se llevaron a mi papá y mi mamá ese día. Nos dejaron solos y una señora vecina en una casa que no era exactamente inmediatamente la que estaba al lado, sino otra casa. Fue y nos recogió y se enfrentó a los militares. ¿Cómo dejan esos niños solos? Yo lo recuerdo como una fotografía. Mi hermano tenía 3 años y mi otra hermanita tenía 1 año en ese momento. Eso fue el día 12 de enero de 1972. Dice que recuerdas eso, lo tienes fresco en tu memoria. Como una fotografía, es como algo muy fijo. Lo recuerdo, sí. 6 años, ¿qué tanto te impactó a pesar de los años? Me impactó tanto que yo durante mucho tiempo le tenía miedo a los militares uniformados. Fíjate que, por un lado, mi papá estaba vinculado al 14 de junio, posteriormente pasa el PRD, pero, y su papá era trujillista y venía a ser el jefe trujillista en la zona, pero mi abuelo, por otro lado, JMP, que no es Julio Martínez Pozo, sino Jesús María Paniagua, que te comentaba la anécdota, era en ese momento diputado y luego fue senador, o sea, y además un senador muy poderoso en el régimen de los 12 años de Balaguer, ¿no? Una persona que tuvo bastante poder. Además era empresario, mi abuelo fue uno de los principales portadores de café de República Dominicana. Entonces, digamos que era una contradicción permanente entre, por un lado, con mi papá, que cuestionaba el régimen de Balaguer, y por otro lado con mi abuelo, que era parte del soporte del régimen. No, yo creo que hay otras familias así en el país, pero en mi caso particular fue muy difícil. ¿Y entonces tú cómo vas decidiendo tu inclinación política? ¿Más por influencia de tu padre? ¿Cómo defines tú? Mira, yo creo que sí, que hay una gran influencia y de mi abuelo, yo diría de los dos. Mi abuelo siempre fue muy respetuoso, un hombre extremadamente respetuoso de las ideas. No así con relación a mi padre, era una relación bastante tensa. Hay un momento en que no podía juntarme con mi papá porque estaba prohibido, sobre todo después del divorcio. Entonces, en un pueblo tan pequeñito teníamos que encontrarnos obligatoriamente. Yo diría que una influencia mutua, ¿no? De mi abuelo aprendí mucho el trabajo, la paciencia, la perseverancia. De mi padre el respeto a las ideas, el tener ideas muy claras, el tener una vocación, ambos, social muy fuerte, de servicio, ¿no? Fue lo que yo viví desde que nací, no vi otra cosa. Ahora nunca milité ni en el partido de mi abuelo ni en el partido de mi papá, sino que pasé a militar directamente en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo llegas al PLD? Mira, llego al PLD, ya yo tenía simpatías por el PLD, pero debo reconocer que una persona que fue importante, porque me regaló un libro y sigue siendo importante, era uno de los mejores amigos de mi padre, y todavía vive y lo sigue siendo. Aunque mi padre ya no vive, sigue siendo un gran amigo de nosotros, es como un tío, William Galván. Sí. William Galván, que es de Boechío, pero también estamos afamiliados. Toda esa zona somos todos muy, muy familia, ¿no? Sí. Y a los 12 años y medio, 13 años, William me regaló un libro, Las venas abiertas de América Latina. Sí, yo recuerdo que yo estaba de vacaciones en Padre Las Casas, la casa nuestra sigue estando en el mismo sitio, frente al parque, llegó William.
en el carro, abrió el baúl y sacó ese libro y me lo regaló. Y yo me leí ese libro y supongo que con toda la influencia que tenía de mi papá cayó preso en el 78, que fue la última vez que cayó preso en La Victoria. William fue que nos fue y nos llevó a ver a mi papá, a visitarnos. Un tema que en otro momento quizás hablamos, ¿no? De por qué cae preso, pero fue acusado en ese momento de que quería atentar. Y ¿te acuerdas con lo del gacetazo en el 78? Una situación muy difícil. Yo me entero en el colegio, porque me llamaron a la dirección para decirme... ¿Te llamaron a la dirección? Sí, el director, pero a además éramos vecinos propósito del de las director. venas abiertas de América Latina, muchos años después, cuando su autor, Eduardo Galeano, admite que cuando escribió ese libro no sabía nada de economía. Así y es. Probablemente cuando Guaracuya lo leyó tampoco sabía mucho de economía. Pero fíjate, entonces, después que tú eres un experto en economía y que el autor aprendió economía, ¿qué piensa del libro? Yo te diría que el libro tiene un valor muy significativo porque tú tienes que contextualizarlo en el momento que se escribe. Yo pienso que hoy las ideas que plantea Eduardo Galeano probablemente no se corresponde con la aspiración que tiene la mayoría de las sociedades contemporáneas. Y por lo tanto ha habido una evolución. Y yo creo que ese libro sí fue importante en el momento que surgió porque era en plena Guerra Fría. Era el cuestionamiento al dominio imperial de los Estados Unidos en América Latina. Yo creo que hay mucho de mito también en lo que, visto en la distancia, no al momento de tener 13 años cuando lo leí, pero sí hay algunos elementos que todavía son rescatables. Por ejemplo, el tema de la democracia, yo creo que es un tema que es sumamente rescatable y permea parte de las ideas de Eduardo Galeano. El tema de la libertad, en este caso, en ese momento de los estados, yo creo que eso hoy en día tú tienes que extrapolarlo a los individuos, ¿no? Los individuos tienen que tener esa libertad. No, yo entiendo que es una lectura que corresponde a su momento, a su época, no es una lectura que hoy en día refleja las aspiraciones de la sociedad. No me refiero solo a la sociedad dominicana, sino a la sociedad contemporánea en sentido general. Guaracuya, ¿cuántos hijos tiene? Tengo uno solo, tiene 19 años y me siento muy orgulloso de él. Uno solo, ¿y por qué uno solo? Bueno, porque la vida fue así, perdimos un niño, el primero lo perdimos. Y bueno, 4 años después tuvimos otro niño y la verdad es que es una bendición, porque bueno, tener un hijo. Una bendición. Sí. Vamos a un contacto de publicidad y cuando regresemos seguimos con esta interesante conversación. Bien, señores, nosotros continuamos aquí en el encuentro informal, conversando con Guaracuya Félix, no con el gerente general del Banco Nacional de la Exportación, sino con Guaracuya. Ay, muchas gracias, Julio, porque eso es lo más importante. Se nos quedó Guaracuya, nos iba a explicar lo del ingreso al PLD. Sí, a ver, yo te dije que ya tenía simpatía por el PLD, no por los partidos, ni el partido de mi papá, que era en ese momento el PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, ni el Partido Reformista. Es decir, yo entendía que las dos organizaciones no representaban adecuadamente los intereses y las inquietudes que ya yo tenía. Era el partido más progresista en ese momento desde el punto de vista ideológico, todavía se hablaba de ideología, no había caído el muro de Berlín, cayó poco después de eso, pero no había caído el muro de Berlín y por lo tanto estábamos en plena Guerra Fría. Y yo entendía que y había asimilado lo de un Partido de Liberación Nacional, que era un partido policlasista y que además tenía el interés de aplicar políticas sociales mucho más progresistas que la que habían aplicado esos partidos, a los cuales conocía desde dentro, de alguna forma, ¿no? Porque estaba vinculado a través de mi padre o de mi abuelo, y me movía entre uno y el otro.
Entro en el PLD y en el 86, digamos primero como amigo, porque no se entraba al PLD de forma directa. Y coincide con que fuimos compañeros Melanio Paredes, o sea, coincidí como compañero de universidad en el año 86, julio del 86, para ser exacto, con Melanio Paredes, que era su segunda carrera. Yo era un joven de 19 años cuando estaba entrando en la universidad, y Melanio ya tenía unos 35, 36 años, y era una persona de experiencia. Y mi primer trabajo político al lado de Melanio fue con la Asociación Dominicana de Profesores, quiere decir que ese fue con la ADP, y comenzábamos a analizar el presupuesto en ese entonces, a pesar de que el presidente Balaguer no ejecutaba los presupuestos que se programaban, ni había una gran planificación, ni mucho menos. Pero comenzábamos a analizar el presupuesto de educación con relación a las otras partidas de gasto. Acompañaba a Melanio en las actividades de la ADP. Y bueno, conocí toda la dirigencia del momento de la corriente Eugenio María de Hostos. Y luego pasé, posteriormente, de terminar la universidad, a un círculo de estudio. Okay. En ese círculo de estudio me mandaron a organizar, el comité político mandó a organizar a Padre Las Casas, lo cual para mí fue terrible. Porque, cuéntame. Claro, a ver, los partidos políticos son utilitarios en ese sentido, y por lo tanto, pues, el arraigo que tenía familiar de generaciones en la provincia de Azua, el PLD entendía que tener a una persona que procedía de dos familias que tenían bastante prominencia política en los dos principales partidos. Mi tío Manuel, por ejemplo, hermano de mi papá, era uno de los fundadores del PLD en la provincia. Así fue. Yo, sí, Manuel Félix, primo de papá de mi primo Fran Félix, que también es miembro del comité central y del partido. Entonces, bueno, entendía que lo más natural es que yo me organizara allí. Yo vivía aquí, trabajaba aquí, y yo tenía que ir cada semana, Julio, todos los martes en la noche, y volvía en la misma noche para estar aquí otra vez, porque salía a las 7 de la mañana. ¿Para la casa? Sí, señor. Pues mire, Padre La Casa quedaba lejos. Quedaba lejos. Todavía queda lejos. Pero Padre La Casa quedaba lejos. Julio, esa era la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Llegaba, la reunión la teníamos a las 8 de la noche, yo era de 8 a 10, y yo a las 10 terminaba y volvía de nuevo a Santo Domingo, porque tenía un trabajo ya aquí. Y luego terminé el proceso de formación que duró 2 años. Y eso sí, los ríos no se negaban porque se había desbordes. Pero no había paso, no había nada. Pero claro, mi familia era de allá. Y yo recuerdo que me tocó, junto con un primo, Ariosto Germán, que tenemos la misma edad, pintar el local del partido. Fue un escándalo en el pueblo, que el hijo de Cucho y nieto de Jesús, imagínate. Ahí era justamente en Guargüello lo que iba a llegar. O sea, decías, bueno, me mandan porque mi familia está allá, pero vamos a recordar que una familia que está, si se quiere, en términos políticos, diametralmente opuestos. Entonces llegas como una tercera fuerza también política. Mis tíos se reían de mí. Decía, ese es un partido que no va para ningún lado. Mi tío Wenceslao, Wenceslao Paniagua, que tú lo conociste, que fue diputado de 2 periodos por el Partido Reformista, se reía de mí muchísimo, porque decía, si no van para nada, esos son unos muchachos que no van para ningún lado. Y nosotros con toda mucha seriedad, trabajando poco a poco, construyendo la organización en la parte que nos ponían, ¿no?, como responsabilidad. Terminé ya la formación en el círculo de estudio en el municipio de Azua, y en el 94, en mayo del 94, pasó a ser miembro del partido. Pero cuéntanos esta experiencia, porque tu abuelo, un líder del Partido Reformista, y tu padre en el PRD, en una época que el que no se la imagina cree que es la época de ahora, en que no hay una diferencia entre un PRD, un Partido Reformista, y el PLD. Sino que antes había un antagonismo, pero un antagonismo de armas a tomar. Era muy difícil. Era una cuestión. Entonces, cuéntanos esa experiencia, cómo tú la muy viviste difícil. Y cómo se reflejaba en el nieto esa experiencia. Muy terrible, Julio. Que va con una tercera fuerza política. No, pero antes, piensa que no se hablaban, que los enfrentamientos salían en primera plana en los periódicos. Senador Paniagua y diputado Félix de la provincia de Azua generan enfrentamientos, y era con armas en las manos. Y alguna vez generó algún tipo de incidente lamentable, ¿no?, en esa etapa, porque mi abuelo pierde en el 78, aunque no pierde la senaduría, pero pierde el gobierno, y le gana a mi papá. Entonces mi papá pasa a ser el jefe político en la provincia en el 78. Y yo recuerdo que mi papá desarmó a todo el mundo, o sea, fue y desarmó a todo el mundo a los pocos días decía, todo lo que no eran ya del PRD, sino todo lo que eran reformistas. Y yo recuerdo en la policía, entonces los policías no sabían qué hacer, porque además la mayoría eran de Padre Las Casas.
Entonces no sabían cómo verse, entonces era amigo de todos. Pucho, y aquí no, era una situación muy difícil. Eso se extrapolaba a nosotros también en la casa, porque nos generaba mucha tensión. En términos personales, Guarocuya, eso, ¿cómo te marca? Me marca porque aprendí a negociar desde muy pequeño, a tener que negociar. Y yo creo que luego ha sido parte de mi vida profesional, la negociación permanente. He sido negociador en procesos muy complejos, digamos desde la política pública, ¿no? Una negociación fue que ya uno no se recuerda, pero que en su momento fue la titulación de los odontólogos, por ejemplo, en España. Ya no nos recordamos de eso, pero eso fue una negociación la cual me tocó, teniendo yo 30 años, era ministro consejero en España, era embajador Pedro Vergés, acompañando a Pedro Vergés, pero en la mesa técnica de negociación pues me tocó junto con Maricécil Mora, o participar en la negociación con Barrick, del equipo negociador, el equipo técnico negociador. Entonces, mucha negociación. Yo creo que eso lo aprendí desde la casa. ¿Por qué busca la senaduría del Distrito Nacional? Mira, porque creo que tengo la sensibilidad política suficiente de entender que nuestra organización necesita renovarse, necesita cambios, y al mismo tiempo esos cambios tienen que estar acompañados de contenido, acompañados de ideas. No es que un día uno se levanta y dice, yo quiero ser senador de la República por el Distrito Nacional. Hay un proceso de trabajo largo detrás, Julio. Yo sé que la mayoría, la imagen que tiene es del funcionario que está en el ámbito del Ejecutivo, pero hay otra parte en mi vida que es la participación política activa desde la organización política, desde venir de un círculo de estudio o comité de amigos, haber formado el partido en Barcelona cuando fui a estudiar a Barcelona, haber sido secretario general en Madrid. Todavía íbamos pidiendo en recursos en las discotecas a la migración. Y al mismo tiempo por tener ideas, Julio. Yo te planteaba en otro momento los 5 ejes de la propuesta legislativa no solo para el Distrito Nacional, sino para el país, porque hay que recordar que el senador, cualquier senador, es senador de la República por un territorio, en este caso es senador de la República por el Distrito Nacional. Y esos 5 ejes enmarcan políticas muy concretas, propuestas de políticas muy concretas. Y por suerte que en el distrito, porque si fuera por allá, entonces alguien se atrevería a decir que uno de los tubanos está aspirando. un tubanito. Guarocuya. Gracias por habernos dado esta gran oportunidad. Sí. Bueno, muchas gracias a Guarocuya Félix, muchas gracias a Arturo López Valerio, que nos presentó su emprendimiento, que es un libro, una guía para emprendedores, una guía para ciudadanos de a pie, como le llama. Gracias a la bodega de Manuel González Cuesta y gracias a la escuela. Y desde luego, gracias a los principales que son nuestros televidentes. Feliz resto de la noche.